las claves del poder. Entonces démosle rienda suelta a la ambición y hagamos más para que podamos crecer más. Tú decides decidir. Poder más grande que nosotros tenemos es el libre albedrío, el poder de decisión que es tan importante. Todo esto, como les digo, se lo resumo ahora en un poema bien interesante que me encontré. Poder de la palabra. Entonces tenemos poder de decisión y ahora quiero hablarles del poder de la palabra. La palabra tiene poder. La palabra viene expresada, porque de lo contrario se vuelve simplemente aire que estamos exhalando. Y la palabra tiene poder porque hace 2000 años cruzó por acá, por estas tierras, un personaje que dijo: amaos los unos a los otros. Y esa palabra se la transmitió a 12. Y esos 12 fueron multiplicando la palabra. Y 2000 años después, hay cerca de 1500 millones de cristianos en el mundo que creen en el poder de amarse los unos a los otros. Jesucristo no dejó nada escrito. Lo que se sabe de Jesucristo se sabe a través de los evangelios. Él no dejó nada escrito, no dejó nada grabado, no dejó un video. Solamente en su momento habló. Y ese poder de esa palabra ha tenido vigencia a través de los siglos y tendrá vigencia a través de los siglos, porque la palabra tiene poder. Hace 70, 80 años atrás a un loco se le ocurrió subirse a una tribuna y decir: es que la raza aria es la que debe predominar en el mundo, y esa palabra generó un genocidio que acabó con la vida de más de 5 millones de personas y originó la Segunda Guerra Mundial. El poder de la palabra. Porque la palabra tiene poder para destruir y tiene poder para construir. Y la palabra nuestra, la que nosotros empeñamos, es la que nos da a nosotros valor. Ninguno de nosotros vale por los títulos que posea, ni por la ascendencia, ni por lo que haya conseguido. Nosotros valemos por la palabra que empeñamos. Por esa razón, la palabra, para quienes la valoran, los hace grandes e indispensables. Para quienes valoran su palabra y se comprometen con ella, porque demuestran y cumplen, su palabra los hace grandes e indispensables. Y la palabra de muchos aquí los ha hecho grandes e indispensables. Otros, desafortunadamente, en el camino se convirtieron en simples habladores. Por esa razón, quienes la usan, la palabra, como una simple expresión, se hacen prescindibles y sustituibles. Quienes hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero no se sustentan con los resultados, dicen que se vuelven simples expresiones. Es que yo sé, es que yo conozco, es que yo tengo. Y al último se hacen prescindibles y perfectamente sustituibles.
porque esa es la palabra. La palabra es la que nos define a todos y cada uno de nosotros. Por eso la palabra, para quienes la respetan, se hacen admirados generando liderazgo. Para quienes respetan las palabras, se hacen admirados generando liderazgo. ¿Cuál es la palabra? ¿En qué empeñamos nuestra palabra? ¿Cómo nos comprometemos? Y quienes respetamos la palabra, admiramos a quienes cumplen con su palabra. Y esas son las personas que se vuelven líderes. La palabra tiene tanto poder que nos dice que no es diciendo, es demostrando el valor de lo que has dicho. No es diciendo que nos hacemos importantes. No es diciendo quiénes somos. No es diciendo qué tenemos. No es diciendo qué hemos hecho. Es todos los días levantarnos a demostrar el valor de lo que decimos. El poder de la palabra. Tiene tanto poder la palabra que un asesor nuevo se capacita y sin ningún tipo de experiencia logra convencer a otra persona para que tome nuestro programa. Logra matricularlo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque su fuerza interior le dio poder a lo que estaba diciendo y la persona que tenía enfrente se lo aceptó. Y las personas que se matriculan por el poder de nuestra palabra. No es que no mostramos nada. Hoy ni siquiera entregamos nada. Hoy sustentamos nuestra palabra con ayudas que tenemos, videos y cosas por el estilo, pero lo que hace verdaderamente que una persona se matricule es la impresión positiva de quien está utilizando la palabra. No es diciendo, es demostrando el valor de lo que has dicho. Y esto lo podríamos ampliar muchísimo más. Tercer poder. Poder sobre sí mismo. Y cuando digo poder sobre sí mismo, alguien se pregunta y dice, sí, pero ¿por qué poder sobre sí mismo? Porque hay quienes no viven su vida, viven la vida que otros le han determinado. Hay personas que no tienen una personalidad completamente definida. Son perfectamente... Por los audios, Lady. Perdón, Lady. Ivonne. No tienen poder sobre sí mismo y son perfectamente manejables. Entonces, ¿y por qué se dejan manejar? Porque les da miedo decidir, porque les da miedo enfrentar, porque les da miedo, temor ser ambiciosos o no deciden por lo que decía anteriormente. Y cuando hablo del poder sobre sí mismo, lo primero que hay que hacer es vencer los miedos. Los miedos a hacer cosas diferentes, los miedos a dar el primer paso, los miedos a tomar decisiones radicales en nuestra vida, los miedos a liberarnos de la zona, de salir de la zona de confort, de liberarnos de las zonas cómodas en las que estamos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo vencemos los miedos? Y la respuesta la encontré en un poema, en un fragmento de un poema. Y me dio mucho gusto haberlo encontrado, porque alguna vez lo escuché
en un parlamento de alguna película que en alguna ocasión vi. Dice: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos más poderosos de lo que jamás podremos medir. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos atemoriza. Nos preguntamos a nosotros mismos: ¿quién soy para ser tan brillante, talentoso y fabuloso? De hecho, ¿quién eres para no serlo? Nuestro miedo más profundo no es que somos inadecuados. Nuestro miedo más profundo no es que no seamos capaces. Nuestro miedo más profundo es que somos tan poderosos que nos da temor liberar el enorme poder que tenemos dentro de nosotros. Porque somos más poderosos de lo que jamás podremos medir. Ninguno de nosotros podrá darse cuenta jamás de hasta dónde puede llegar. Ese es el verdadero miedo. El verdadero miedo es liberar el inmenso poder que cada uno de nosotros tenemos. Somos criaturas, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. No es nuestra luz la que nos atemoriza. Perdón, no es nuestra oscuridad, es nuestra luz. Es que nos da miedo dar el primer paso para saber hasta dónde podemos llegar. Y por eso nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser tan grande como otros? ¿Quién soy yo para ser tan talentoso y fabuloso? Y de hecho, la pregunta es: ¿y quién eres para no serlo? ¿Por qué te limitas? ¿Por qué no liberas el inmenso poder que tienes? ¿Por qué no te das cuenta que tienes un inmenso poder? ¿Y quién eres para no serlo? Y la respuesta es simple: eres un hijo de Dios. Si yo creo en eso, si yo creo que soy un hijo de Dios, y esto no es una plática religiosa, mis queridos amigos, porque perfectamente podría escribir: eres un hijo de la madre naturaleza, eres un hijo de la divina providencia. ¿Y por qué digo de la divina providencia? Porque tú, ni yo, ni nadie pidió venir, pero aquí estamos. Y si aquí estamos, yo tengo la certeza de que estoy acá para ser luz, para ser brillante, talentoso, fabuloso. Eres un hijo de Dios. Permite hoy que tu luz brille. Decide vence tus miedos y comienza a forjar un camino de éxito. Este poema es un fragmento de un poema grande que se llama Volver al Amor, y su autora es Marianne Williamson. Y la primera persona que lo hizo conocido en el mundo, este poema, fue Nelson Mandela. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos más poderosos de lo que jamás podremos medir. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos atemoriza. Nos preguntábamos a nosotros mismos: ¿quién soy para ser tan brillante, talentoso y fabuloso? De hecho, ¿quién eres para no serlo? Eres un hijo de Dios. Permite que tu luz brille. Mis queridos amigos, que tengan un excelente y maravilloso fin de semana. Muchas gracias.